Muy buenos días, mi nombre es Daniel Rubiano. Mi grupo está conformado por Giselle González y Juan Esteban Santamaría. El día de hoy les vamos a hablar sobre la producción de yogur y las bacterias ácido-lácticas, o también conocidas como las BAC. Vamos a hablar sobre las características generales, sus rutas metabólicas y las etapas por las que pasan para poder producir las bacterias ácido-lácticas, o conocidas como las BAC. ¿Qué son las bacterias ácido-lácticas? Las bacterias ácido-lácticas son organismos que son ampliamente utilizados en la industria alimentaria para la fermentación de los yogures. En este caso se utiliza porque tienen una gran capacidad para poder conferir características sensoriales como la textura, el sabor y el olor agradable de los alimentos fermentados. Vamos a conocer un poco más a este microorganismo, principalmente su grupo microbiano. Las BAC son un grupo diverso de bacterias gram positivas que fermentan los azúcares para producir ácido láctico como producto final. Su morfología, estas generalmente, como pueden apreciar en la imagen, son con su aspecto general de cocos o bacilos que forman bastones. Estas por lo general no producen esporas y carecen de movimiento en su mayoría. Su metabolismo es anaerobio facultativo y su principal vía metabólica es la fermentación láctica dependiendo de la especie. Anaerobio facultativo significa que ellos pueden vivir en condiciones sin oxígeno. Sin embargo, hay algunas que requieren estrictamente en condiciones anaerobias. Algunas realizan la fermentación homofermentativa y heterofermentativa. Homofermentativa es que solamente producen el ácido láctico, y heterofermentativa es que pueden producir etanol, el ácido láctico y CO2. La tolerancia. Las BAC tienen una notable tolerancia a condiciones ácidas, ya que producen el ácido láctico. Sin embargo, estas no pueden sobrevivir a ambientes salinos o alcalinos extremos. ¿Qué significa esto? Que ellos no pueden crecer o no pueden vivir en estos ambientes. No significa que mueran instantáneamente, pero para sus condiciones, para las condiciones que necesitan, pues es muy difícil que sobrevivan. ¿Estas aportan a la salud? Claro que sí aportan a la salud. Algunas BAC, como las de género Lactobacillus o Bifidobacterium, son probióticos, lo que significa que ayuda a la biota intestinal, y esto tiene efectos positivos en el ser humano. Estas pertenecen al filum Firmicutes, y entre sus géneros más importantes están las Lactobacillus, las Leuconostoc, las Pediococcus y las Streptococcus. Vamos a hablar acerca del crecimiento de las bacterias ácido-lácticas. Va a depender el crecimiento de estas de acuerdo a la temperatura a la que se encuentre el organismo. Es decir, que entre más temperatura su crecimiento va a ser mayor. Depende no solamente de la temperatura a la que se encuentra la bacteria, sino que también va a depender de las características del microorganismo y de las condiciones del ambiente. No solamente depende el crecimiento de esto, de la temperatura y condiciones ambientales, sino que también depende de las vitaminas que obtenga el organismo para poder crecer. Estos necesitan aminoácidos como las vitaminas del grupo B, como lo pueden ser lactoflavina, tiamina, biotina, ácido nicotínico, ácido pantoténico y ácido fólico. De las funciones de las bacterias ácido-lácticas, dentro de las cuales destacamos 5. La primera de ellas es la formación del sabor ácido en los alimentos, es decir, en los yogures, ya que en este caso estamos hablando de la producción de yogur con bacterias ácido-lácticas. Son las bacterias ácido-lácticas las que se encargan de otorgarle el sabor ácido a los alimentos. La segunda función es que inhibe organismos patógenos. Esto quiere decir que reduce el riesgo de que la persona adquiera enfermedades a causa de bacterias o otro tipo de organismos que le puedan causar enfermedad al ser humano. Otra función es la reducción del contenido de lactosa, y esto se hace por medio de cadenas de hidróxido, donde las bacterias van a actuar y van a reducir el contenido de lactosa. No lo van a reducir en un 100%, pero lo van a reducir altamente, y esto se hace con la finalidad de que al ser humano no le cause daño, porque sabemos que hay seres humanos que son intolerantes a la lactosa. Otra función de las BAC es la producción de dióxido de carbono. Sabemos que al proceso de fermentación, los azúcares se nos van a convertir en dióxido de carbono.
Es por eso que en los quesos, en algunos quesos, vamos a observar agujeros y es porque por la presencia del dióxido de carbono. Y otra función de las bacterias ácido-lácticas es la formación de ácidos orgánicos, que en este caso es el ácido láctico. Bien, en esta sección explicaré lo que es la fermentación láctica en el contexto de la producción de yogur por medio de la utilización de bacterias ácido-lácticas. Para entender bien lo que es la fermentación láctica, lo he dividido en 3 conceptos claves, los cuales son la hidrólisis de la lactosa, la glucólisis, o también llamada vía de Ender-Mellerov, y como tercero concepto, la fermentación láctica como tal. Antes de iniciar con la explicación de estos 3 conceptos, me gustaría dejar en claro que existen 2 tipos de fermentación láctica: la fermentación homoláctica y la fermentación heteroláctica. Para la producción de yogur se emplea principalmente lo que es la vía de la fermentación homoláctica, la cual deja como resultado principalmente ácido láctico o lactato, a diferencia de la heteroláctica, la cual, aparte del ácido láctico, también produce lo que es aporte de etanol, aporte de ácido acético y CO2. Bien, en este primer concepto tenemos lo que es la hidrólisis de la lactosa. Principalmente debemos entender que la lactosa es un disacárido compuesto principalmente por lo que es la galactosa y la glucosa. Pues en este paso, las bacterias ácido-lácticas producen una enzima llamada beta-galactosidasa, la cual tiene como principal función romper la lactosa en sus 2 componentes principales, lo cual es la galactosa y la glucosa. Y como podemos ver, tenemos la molécula de lactosa con su fórmula química y por acción de la enzima segregada por las bacterias ácido-lácticas se rompe en sus 2 componentes principales, galactosa y glucosa. Una vez hidrolizada la lactosa, pasamos a nuestro segundo concepto, la glucólisis. Cabe recordar que esta ocurre en el citoplasma celular, en condiciones anaeróbicas, en donde se toma la glucosa derivada del paso anterior y por medio de 10 reacciones enzimáticas es degradada en varias etapas hasta producir 2 moléculas de piruvato más energía. En resumen, en esta ruta implica la fosforilación de la glucosa, su conversión en fructosa 1,6-bifosfato y finalmente la producción de piruvato, más 2 ATPs más 2 NADH. Cuando estas moléculas de piruvato no tienen oxígenos, se inicia lo que es la fermentación. Bien, ahora como nuestro tercer concepto y concepto principal, tenemos lo que es la fermentación láctica. Antes de explicar lo que es la fermentación láctica como tal, debemos entender lo que es la fermentación, el cual es un proceso catabólico que utilizan algunos organismos para producir energía y nutrientes, pues esto a partir de lo que son compuestos orgánicos. Esta reacción, como dije anteriormente, ocurre en condiciones anaeróbicas, lo que quiere decir sin presencia de oxígeno. Aquí la fermentación láctica inicia con lo que son las 2 moléculas de piruvato producidas anteriormente en lo que fue la vía de la glucólisis. En esta reacción, el NADH transfiere sus electrones al piruvato para así generar lo que es el lactato o ácido láctico. Esto se da gracias pues a la acción de la enzima lactato deshidrogenasa, la cual es producida también por las bacterias ácido lácticas. Este paso pues es crucial para regenerar el NAD+ necesario pues para que la glucólisis pueda continuar, siendo así como una especie de ciclo. Bien, cabe resaltar que pues producto de la fermentación láctica se pueden dar 2 tipos de moléculas, o en sí es la misma molécula. Esta es pues el ácido láctico o el lactato, y pues el lactato es la forma desprotonada del ácido láctico, y pues esta se forma cuando el ácido láctico pierde un protón H+, lo que ocurre en condiciones menos ácidas o alcalinas. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del pH del medio puede predominar una u otra molécula. Pues, en pHs ácidos tiende a predominar lo que es el ácido láctico, y pues en pHs más altos o alcalinos predomina lo que es el lactato. Pues esto en la producción de yogur contribuye a lo que es la acidificación del medio. Pues aunque aquí predomina el ácido láctico debido al pH ácido de la leche, también está presente lo que es el lactato gracias a la disociación parcial del ácido láctico, en donde tanto el ácido láctico como el lactato contribuyen a lo que es la acidificación del medio, reduciendo así lo que es el pH de la leche. Esto provoca la coagulación de las proteínas lácteas pues presentes acá, principalmente lo que es la caseína, formando así las características del yogur. El pH bajo también actúa como conservante natural, inhibiendo así el crecimiento de lo que son organismos patógenos. Y bueno, para recapitular lo que es la fermentación láctica, pues tenemos estos 3 conceptos que expliqué anteriormente. Primero, la hidrólisis de la lactosa, en la cual pues las bacterias ácido lácticas por medio de la segregación de la enzima beta
de lactosidasa y rompen esta molécula de lactosa en sus dos componentes principales, galactosa y glucosa. Aquí pues toman lo que es la glucosa para así llevarla a la vía de la glucólisis y producir y degradarla por medio de 10 reacciones enzimáticas hasta producir 2 moléculas de piruvato más 2 ATPs más 2 NADH. Esto pues así produciendo la energía necesaria para el crecimiento de las bacterias. Bien, aquí en la glucólisis se generan los 2 piruvatos y aquí continúa el ciclo en lo que es la fermentación láctica como tal, donde se transfieren los electrones al piruvato para así generar el lactato. Eso también por acción de otra enzima denominada lactato deshidrogenasa. Ahora hablaremos sobre etapas y condiciones de la producción del yogur. En primera medida se va a elegir la cepa adecuada que se requiere para producir el producto biotecnológico, que en este caso va a ser el yogur. La cepa se refiere al grupo de bacterias que se va a escoger y que se adecúen para la producción de este. Se pueden escoger dentro de esas bacterias Lactobacillus del Becke y Streptococcus thermophilus. El segundo paso va a ser preparar un medio rico en nutrientes donde el microorganismo sea capaz de sobrevivir y reproducirse. Para esto se necesitan nutrientes como agua, azúcares, proteínas y minerales para que ellas puedan crecer y reproducirse y producir asimismo el producto biotecnológico. En tercer lugar, las bacterias lácticas se cultivan en bioreactores donde contengan también los mismos nutrientes anteriormente mencionados para que ellos puedan pasar de los azúcares al ácido láctico y los productos derivados que se den a partir de la cepa que se haya escogido. El cuarto paso es que por medio de mecanismos físicos se va a hacer una separación del producto biotecnológico. Se pueden utilizar medios como filtración o centrifugación y se va a obtener el producto biotecnológico como el ácido láctico en este caso, y asimismo se va a purificar ese mismo producto. El quinto paso ya tiene que ver con la presentación del producto, es decir, si se desea distribuir al mercado como un producto en polvo líquido o cualquier otra presentación, eso se hace en el quinto paso y se hace su respectivo envase. El sexto paso corresponde a que cada lote del producto se somete a pruebas para validar su seguridad y validar estándares industriales y de salud. Esto fue todo por hoy, fue la exposición nuestra de la producción del yogur con bacterias lácticas. Espero que haya sido para su entendimiento y muchas gracias.